Hola, buenos días, mi gente. Hoy estamos aquí reunidos para dar pase al taller básico de trading, parte número 2. Entonces, ¿cuál es la agenda que vamos a contemplar hoy día? Hoy vamos a ver cuáles son los riesgos que hay en el trading, los tipos de trades para que empiecen a identificarse dónde se ubican, cuáles son los análisis que se hacen en el trading. Existe una triada muy hermosa de estrategia, rutina y personalidad que luego les voy a invitar a que se apeguen a esta triada y la internalicen, así como el cuadro anterior donde dicen que les mencioné que tenían que memorizar eso para aprender las bases del trading. Aquí en esta sesión les voy a hacer mucho hincapié en esta triada. Y adicional, los conceptos básicos para seleccionar el broker dependiendo de la región donde se encuentren ubicados. Listo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que hay en el trading? Los riesgos que hay en el trading son variados, sin embargo, voy a hacer hincapié en estos cuatro, que son los que de una u otra forma eh, toca tener a la mano constantemente en revisión, de manera que nos mantengan en el tiempo en el mercado. Entonces, hay que entender que en principio el punto número uno, que es la volatilidad del mercado, que se entiende que son los precios que cambian rápidamente en el transcurso del día. Hay pares o tipos de productos que su volatilidad en el transcurso del día es pequeña. Ahí es cuando les hablaba de los riesgos, riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. No, me Eh, puse con el Zoom, con los datos del teléfono. ¿Alguna pregunta? No sé. Ok. Entonces, ¿qué hay que empezar a buscar, o por lo menos como trader, empezar a identificarnos cuál es el tipo de producto que nosotros vamos a seleccionar? Generalmente siempre se aconseja iniciar con pares de divisas, porque los pares de divisas tienen un riesgo bajo, no tienen tanta volatilidad. Sin embargo, sí hay pares de divisas, los cuales son muy interesantes. Generalmente siempre es el euro dólar y la libra dólar. Son pares que tienen en algunos aspectos del día, tienen una volatilidad que pasa de medio a alto. Eh, de un tiempo para acá, hay muchos traders que también están viendo interesante el par del yen, porque pues obviamente pues China está bastante metido en la globalización de los mercados y es una moneda que se está moviendo bastante y está haciendo como que un poco de competencia a lo que es el dólar y el euro. Entonces, para algunos traders se hace interesante el seguimiento de este par. Como segundo punto, tengo el apalancamiento. El apalancamiento se entiende como aquella parte del dinero que me presta el broker, que es un fondo prestado. Entonces, cuando se va a realizar, o sea, va a hacer la cuenta en el broker ofrece diferentes tipos de apalancamiento. Entonces, creo que existe desde a partir del 1.30, creo que empieza el básico, el 1.30, la relación de que yo coloco $1 de capital y ellos me prestan 30. Luego creo que sigue el 1.50. El 1.100 es el más recomendado y el más usado. Hay otro que viene que también es más usado, que es el 1.500. Hay uno a 1.000, hay uno a 2.000, 5.000. Pero mientras eso vaya en un aumento, eso lo que quiere decir que el riesgo es mucho más alto. Entonces, en principio, cuando vayan a evaluar el broker, es importante ver cuál es el tema del apalancamiento. El más usado, como les digo, el más usado es el 1.100. Sin embargo, pues esa recomendación no me atrevo a hacer. Eso tiene que ver con la gestión del riesgo que cada uno vaya a asumir al hacer el contrato con su broker. Adicional está la experiencia y el conocimiento.
Pues obviamente cuando se inicia, cuando la persona inicia en este mundo del trader, tiende a tomar siempre decisiones erróneas, pero estas decisiones siempre van llevadas de la mano por las emociones. Lo que les decía, pues un poco de trabajar el ego, porque en el momento que vamos viendo que hay ganancias, se tiende a operar y en el momento que se sobreopera, pues básicamente se lleva a la pérdida del capital invertido. Esto va también de la mano del cuarto punto, que son las emociones que nosotros ponemos en juego. Y ahí es donde está el aprender y entender el autoconocimiento que debemos en tener cada uno de sí mismo, porque todos somos personas diferentes, tenemos contextos diferentes, tenemos aprendizajes diferentes, pero en esto, cuando vamos al tema del trading, pues empiezan esas emociones a salir y a aflorar, y todas esas emociones nosotros las ubicamos y, como dice el punto, pues tendemos a tomar decisiones apresuradas y eso es lo que hace, pues, es aumentar el riesgo de la operativa. Y prácticamente nos saca del juego porque no nos permite mantenernos en el tiempo. Entonces, básicamente, hago recopilación. La volatilidad, entender que siempre va a haber volatilidad en el mercado, pero depende también de cómo empezamos nosotros a operar. Si operamos con productos que sean de baja volatilidad, es, digamos, más efectivo el aprendizaje. Saber que el apalancamiento también es un punto de riesgo, porque mientras más apalancamiento tenga ese broker, más riesgo tiene la operativa. El tema del conocimiento, porque mientras más nos eduquemos y estamos o sea, y se fortalece ese conocimiento, pues tenemos más confianza en la operativa que estamos implementando. Y obviamente hacemos control de las emociones para que estas emociones no nos jueguen una mala pasada y podamos mantenernos en el tiempo. Listo. ¿Cuáles serían los tipos de trader entonces? Según la operativa que se maneja, existen tres tipos de trader. El day trader, que es el que opera en el día. O sea, yo entro en este día y mi operación se cierra en este mismo día, en el horario de la sesión en el cual yo ingresé. El swing trader es el que mantiene posiciones por días, semanas, inclusive hay algunos que lo mantienen por años. Esto específicamente en los casos de los bonos y las acciones, los futuros, porque tienden en el tiempo. Entonces yo puedo abrir una operación hoy y la puedo cerrar, no sé, en 6 meses, en un año, en 3 años, porque lo que hago es que madure ese producto de manera que cuando ya tenga un precio interesante, pues yo pueda recibir las ganancias. Y el scalper él es aquel que realiza operaciones cortitas, muy pequeñas y aprovechando las fluctuaciones que tienen los precios de cada uno del par que se opera. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí se entiende? Sí, Carito, muy claro. Listo, perfecto. Entonces, en principio es a medida que voy pasando, o sea, cada una de la información que les voy dando, es que vayan viendo en dónde se sienten identificados, porque en algún punto de partida toca iniciar. Listo. ¿Cuáles son los análisis que se hacen en el trade? Sí o sí, el trading requiere de un análisis fundamental y un análisis técnico. ¿A qué se refiere cuando hablamos de análisis fundamental? Se refiere a todas aquellas noticias o factores económicos que todo el tiempo están desarrollándose a lo largo del mundo. Entonces, es como algo así como pendiente del aleteo de una mariposa por allá en el Medio Oriente, cómo eso va a venir a afectar la economía acá en el occidente. Algo así más o menos se entiende. Entonces, es un tema de mucha actualidad, porque a veces toca leer bastantes noticias, inclusive hasta los indicadores con los cuales nosotros nos apoyamos tienen o resaltan las noticias más importantes que van a afectar la operativa del mercado diario, porque cada día tiene un análisis fundamental que puede elevar o bajar los precios
en esa misma jornada. El análisis técnico se refiere más que todo a aquellas métricas. Existen herramientas, así como como les hablé de la herramienta del MetaTrader para operar. Complemento al MetaTrader, existen otras herramientas más que te permiten hacer análisis técnico de todas las métricas, inclusive de tendencias hacia dónde se encuentra o hacia dónde va a ir ese mercado. Esto básicamente son materiales de apoyo que utiliza el trader para hacer más certera su operativa. Ok. Existe una estadística muy interesante de los traders que inician y esto es una realidad que es bastante cruda. Esta estadística del 90-90-90 quiere decir que el 90% de los traders que inician pierden el 90% de su capital en menos de 90 días. Entonces, es como que internalizar bien esto, porque en el momento que yo entiendo esta estadística, yo empiezo a educarme de manera de yo llegar en algún punto no pertenecer a esta estadística, porque existe un 10% que es el que se educa, que es el que busca mantener los conocimientos, es el que busca primero practicar en sus cuentas demo y cuando logre consistencia pasar a su cuenta real. Entonces, es interesante que siempre esto lo internalicen. El 90%, en este caso de los que inician, el 90%, pierde el 90% de su capital antes de los 90 días. Esto es de mero conocimiento, pero para que también lo internalice. Cuando les hablaba de la tríada, esta lámina es como que la bitácora que tienen que llevar a diario debajo del brazo y internalizarla con el tema de mentalidad. ¿Por qué un trader tiene que tener una estrategia definida? Sencillamente porque si no define la estrategia, no tiene enfoque, debe tener reglas, debe ceñirse a ellas para mantener su operativa en el tiempo. O sea, la estrategia tiene que ver con cuáles son sus reglas, cuál es el activo que va a operar, cuál es el apalancamiento que va a usar, en qué sesión de la bolsa va a operar. Todo esto tiene que llevarlo por escrito, o sea, no es llevarlo de forma general y empezar a como que a tirar flechas a ver cuál se va a pegar. No, mientras más enfoque mantenga, va a ser mucho mejor. Es preferible llegar y empezar a probar esa operativa. Bueno, puedo empezar a probar mi estrategia. Nosotros le decimos testear la estrategia, de manera que esa estrategia se vaya definiendo en el tiempo y a lo largo de 1, 2, 3 meses yo digo, bueno, esta es la estrategia con la cual yo me siento cómodo y puedo empezar a operar. Pero la estrategia no va sola, la estrategia va acompañada de una rutina. Esa rutina yo también tengo que establecerla para poder mantener disciplina en el tiempo. Y esa estrategia, esa rutina debe ser diaria. ¿Cómo le implemento yo? Bueno, colocándome un horario, colocando la sesión en donde voy a operar y combinada con la estrategia y la mantengo en el tiempo, forma parte de la rutina. Adicional está un tema muy interesante que es el tema de personalidad. Creo que se los había comentado con el tema del test de conducta y personalidad. ¿Cómo saber yo, cómo conocerme hoy en día y saber cuál es la personalidad que yo tengo y aprender de ese autoconocimiento que yo necesito? Porque en el momento que yo empiece a operar, empiezan los miedos, los temores, empieza el ego, empieza como que también hacer volátiles esas emociones, porque a nosotros en principio, pues sí, nos da como que taquicardia, se nos sudan las manos, o sea, el trader aflora muchas emociones nuestras que nosotros no sabíamos ni conocíamos. Entonces, ¿cómo aprender a conocernos? Es estudiar cómo es nuestra personalidad. Y en ese sentido, por eso es que yo les recomiendo el test de conducta y personalidad. Cuando yo tengo todo este conjunto y lo llevo como una tríada de la mano y lo llevo fuerte, logro consistencia en el tiempo y aprendo a ser un trader rentable. Si yo, una de estos ítems de la triada, empiezo a fallar, mi operativa en el trading lo va a empezar a hacer de esa misma manera. Entonces, todo el tiempo ir a revisar
la estrategia que estoy utilizando, la rutina que estoy utilizando y cómo se va moldando mi personalidad para que esta personalidad me lleve a ser el trader exitoso que yo quiero ser en el tiempo. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Todo clarito? Perfecto. Listo. Seguimos aquí. Hago hincapié. El trading termina siendo de verdad, sí termina siendo un desafío. Un desafío que requiere conocimiento y estudio. Mm, eh, No es algo que tenga que estar, porque si bien es cierto, cada uno tiene sus actividades del día a día. Y en mi caso, como yo lo hago, el trading lo que es una forma de generar ingresos adicionales. Sí le dedico tiempo, pero tampoco es que le dedico, o sea, 24/7. Hay de ese apartado de las actividades que nosotros realizamos al día a día, hay que dedicarle foco y tiempo para hacer estudio, tanto técnico como fundamental, lo que les expliqué anteriormente, pero más que estudio técnico fundamental, lo más importante es la construcción de una mentalidad fuerte, de una mentalidad que me permita a mí mantenerme en el tiempo. Eh, por supuesto, esta mentalidad requiere de disciplina, requiere de mucho control emocional, más que todo gestión de las emociones, porque las emociones son muy volátiles, suben y bajan, y en ese sube y baja nosotros también, nuestro carácter y nuestra personalidad sube y baja. En este momento es crucial para que nosotros aprendamos a entendernos y a comprendernos nosotros mismos, porque no solamente es la personalidad nuestra, sino es revisar nuestros contextos, es revisar cuáles son digamos, los libros que leemos, los cursos que hacemos, las personas con las cuales nos rodeamos del día a día. Todo eso va formando parte del producto de la personalidad que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, cultivar una mentalidad sólida es lo que nos va a ayudar a mantener la calma en situaciones volátiles. ¿Por qué? Porque el precio, en el momento, los precios creo que se los expliqué, el precio cuando va subiendo no sube lineal. Y si yo entré en una compra y estoy esperando que suba, pero el retroceso va hacia largo, en ese momento eh, la mentalidad empieza o las emociones empiezan a jugarnos en contra a esa mentalidad y nos empiezan a sudar las manos, nos da taquicardia, nos da de todo. O sea, las emociones afloran y debemos aprender a controlarlas. Entonces, entendiendo que siempre el precio va a tener impulsos y retrocesos y en la medida que nosotros aprendamos que el precio en tendencia va a hacer este recorrido, pues cuando haga un retroceso lo vamos a llevar de la mejor manera. Entonces, también tenemos que desarrollar la capacidad de aprender de las pérdidas y dejarlas llevar y aceptarlas. Cuando una pérdida es pérdida, tan sencillamente cierras la operativa y en mi caso yo digo, nos vemos al día siguiente. O sea, no le hago caso a esa vocecita que a veces sale, oye, tienes oportunidad, el mercado te va a dar una nueva oportunidad para la revancha, porque a veces es así, buscamos la revancha y en el momento de buscar la revancha, pues lo que hacemos es acrecentar esa pérdida. ¿Por qué? Porque con esa mentalidad no es una mentalidad adecuada para poder operar. Entonces, en definitiva, la mentalidad adecuada es esencial para minimizar los riesgos, maximizar las ganancias y mantenernos en el tiempo. Eso es lo que nos va a dar el éxito de la operativa en el trading. ¿Qué es el lotaje en el trading? El lotaje es el tamaño del dinero que yo voy a poner en juego. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un capital de $1,000. $1,000. Cuando yo voy a operar, el broker me va a dar la opción en el MetaTrader de colocar la cantidad de lotaje que yo voy a poner en juego. Generalmente, y es como una recomendación, nunca poner en operativa más del 10% del capital. Inclusive yo les recomendaría que se mantengan en el rango del 1 y el 5%, nunca llegar ni siquiera hasta el 10%. En base a eso, yo calculo cuál es el lotaje que yo voy a poner en la operativa.
El riesgo de la operación, obviamente el lotaje tiene que ver con el riesgo de la operación. Este porcentaje que yo le estoy hablando es el que va a hablar de un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto. Entonces, recomendado, inicien con el 1%. Una vez que mantengan consistencia en el 1%, llevan su operativa al 3 o al 5%, y cuando ya tengan consistencia en el tiempo, pues ya pueden llevarlo a un 10%. Es mi recomendación. ¿Qué se entiende por stop loss? Stop loss es el nivel digamos, de pérdida que yo voy a colocar. Esos son parámetros que al momento de entrar en una operativa yo debo colocar. Entonces, la relación de una operativa debería ser que yo voy a perder, voy a aceptar una pérdida vamos a hablar de lotes, yo voy a aceptar una pérdida de un lote, voy a aceptar la pérdida de un lote y voy por una ganancia de 2 lotes. Entonces, ese sería siempre ver la operativa o el riesgo de 1 a 2. Pongo en riesgo un lote para perder un lote en caso de que la operación se reverse, pero si la operación va en tendencia en gano, yo voy a ganar el doble de ese lote. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Listo. Están como que muy calladitos. ¿Sí se escuchan? No los escucho. Sí, aquí estamos. Es que están muy calladitos. Listo. Viene la volatilidad del mercado. Obviamente, la volatilidad del mercado son los impulsos y retrocesos. Tenemos que entender que todo en el mercado se maneja con impulsos y de retrocesos. Hay productos que tienen impulsos y retrocesos cortitos, hay otros que lo tienen medios y hay otros que lo tienen altos. ¿Cómo definir en qué mercado voy a operar? Pues básicamente todo tiene que ver con la personalidad que cada uno tenga. Entonces, en principio, pues el grupo es bastante heterogéneo, cada quien tiene su propia personalidad, pero también toca estudiar la triada y ver y empezar a sacar cuál va a ser esa estrategia, cuál va a ser la rutina y cuál va a ser, cuál es la personalidad que a mí me lleva a mantener esa rutina y esa estrategia en el tiempo. Entonces, en principio es hacer una reflexión de sí mismo para luego ir hacia allá. No es al contrario. La invitación es que revisen primero desde cómo se sienten cómodos, cómo son hoy en día en su personalidad, para luego buscar cuál es la rutina y la estrategia que ustedes van a utilizar. ¿Cuáles son las comisiones del broker? Esto es otra de las cosas que también es importante revisar cuando vayan a seleccionar el broker. Se conoce como spread, como la ganancia que tiene el broker cada vez que yo voy a operar. Al momento de yo darle venta o compra, siempre va a haber una diferencia en el precio y esa diferencia en el precio se conoce como spread. Ese spread es la comisión que cobra el broker, porque obviamente pues tiene su forma también de monetizar. Entonces, de todos los brokers que existen dentro perdón, de todos los traders que existen dentro de ese broker, cuando operan al momento de comprar o vender, al momento inclusive de que la operativa salga en pérdida o en ganancia, siempre, 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 siempre el broker va a cobrar su comisión. Entonces, cuando es típico a veces que esta consulta dice, porque cada vez que yo abro una operación siempre empiezo en negativo. Sí, se empieza en negativo porque el broker es astuto y el primer recorrido que hace el precio siempre es el spread. Una vez que se cubra el spread, es que empieza el trader a hacer su ganancia. Entonces siempre hay que estar pendiente de cuando se hace una operativa en el tiempo, por lo menos en una jornada diaria, los spreads suben o bajan. Entonces, eso también depende del broker. Por ejemplo, yo he visto que la mayoría de los brokers, por lo menos en las sesiones inclusive de Londres y Nueva York, tienen el spread considerable.
en las sesiones de Sydney y Tokio, el spread a veces hasta 3 veces más que el spread de la sesión de Londres y Nueva York. Entonces son cosas que toca ir viendo porque a veces es más, en la operativa se cierra con pérdida, básicamente porque los spreads son tan largos, y en el momento que está el precio llegando o saliendo de ese spread, empieza el retroceso y entonces es pérdida para el trader. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Una cosa, digamos, yo más o menos hice, por ejemplo, el spread es aparte de, digamos, hay unos que cuando tú te inscribes te cobran un monto, ¿verdad? Inicial. Entonces, estos costos que tú estás diciendo aquí son aparte de eso que le cobran a uno. ¿El broker te está cobrando una comisión por ingresar a abrir una cuenta? Sí, digamos, te cobran, digamos, $50 por abrir la cuenta y no sé qué, supuestamente tienes un tanto de, digamos, 5 movimientos y de ahí para allá si ya empiezan como, te cobran otra cosa. Entonces, Eso es una cuenta real. Y en una cuenta real, si te dice para iniciar y te cobró los $50, básicamente porque esos $50 son el capital inicial. oh, ya. ¿Listo? O sea, a ver, eso tienes que estar atento porque en el momento que tú ingresas la cuenta, generalmente el broker siempre te va a llevar y te va, no es algo como obligado, ¿no? Porque no es obligación, sino que sutilmente te lleva para que tú abras una cuenta real. Porque cuando tú ingresas, el broker debe darte la opción de ir a abrir la cuenta demo. Pero si no estás atenta, entonces probablemente te lleva sutilmente para que abras una cuenta real. Si te pidió dinero, o sea, si te dijo que el ingreso de los $50 es porque usas una cuenta real y inicies con un capital de 50. Ok. Entonces eso sí debes revisar, porque Ujú. usualmente ningún broker te cobra ninguna comisión de entrada, pero sí sutilmente te lleva para que tú abras una cuenta real y deposites dinero allí. Ok. Listo. Ujú. Adicional está el SWAT. El SWAT también es una comisión, aunque se ve como un interés que se paga, pero es porque, y básicamente eso lo pagan los traders que son day traders, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque cada vez que se cierra una sesión de una bolsa de valores y se abre hacia el día siguiente, o sea, se terminó la jornada de hoy, miércoles, y yo abrí una operación hoy, pero no la cerré hoy, sino que la dejo correr porque yo tengo, digamos, expectativas que el precio va a seguir en tendencia. Entonces la dejo correr y sigue hasta mañana. En el momento que se cierra la sesión y la operación continúa abierta, se cobra este swap. Y este swap depende también del broker, eso varía. Entonces también hay que evaluar. Eso es para los traders que son day traders. ¿Listo? Entonces, ¿cómo gana el broker? El broker gana con estas comisiones, bien sea por el spread o bien sea por el swap. Si un broker tiene, no sé, 10.000 clientes afiliados y los 10.000 clientes operan, no sé, durante el día, pues yo paso a sacar cuentas si tiene una ganancia consistente, que si yo me pongo a ver todos los días operando, pues es interesante ver que un broker sí tiene ganancias en el tiempo. Listo. Entonces, hablemos del apalancamiento, que era lo que yo les hablaba al inicio. Un sugerido es el apalancamiento 1 a 100, porque por cada dólar que yo tengo de capital, en el momento de mi operativa, el broker me hace un préstamo de 100. Y eso lo que hace es cuando yo abro la operativa y yo tengo mi proyección a una ganancia estimada o esperada, la ganancia va a ser mucho mayor porque yo estoy haciendo un apalancamiento del capital que tiene el broker. Sin embargo, esto tiene su riesgo implícito, porque en el momento de que la operativa esté en contra, también de la misma manera como yo tengo oportunidad de tener ingresos o de tener beneficios
en el recorrido del precio, al cerrar la operativa, también esos mismos riesgos yo lo tengo cuando la operativa va en contra. Entonces, cuando les hablaba anteriormente de lo que era cuando seleccionar lo que era el lotaje, cuando tener el lotaje, generalmente siempre poner un riesgo de 1 a 2, porque si yo tengo estimado por lo menos ganar el doble del capital que estoy poniendo en riesgo, pues también asumo que mi pérdida puede ser solamente 1 y cierro la operativa si es pérdida y ya yo digo, bueno, ya tengo que empezar a revisar qué fue lo que pasó porque generalmente la sugerencia es que no vean que las pérdidas son como un fracaso, sino que las pérdidas hay que verlas desde el tinte que todas son un aprendizaje. Y el aprendizaje lo va a ver uno en el tiempo, cuando uno en cuestión de mentalidad y en cuestión de personalidad termina asumiendo que una pérdida es un aprendizaje. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que dejé de hacer? ¿Qué fue lo que no hice bien? Entonces, toda esa evaluación hay que hacerla para ir minimizando, porque en la primera parte cuando les dije que había que llevar una bitácora, pues la bitácora es básicamente de yo revisar cuántas en una semana, cuántas operaciones fueron positivas, cuántas operaciones fueron negativas, porque si yo voy afinando mi estrategia, voy revisando mi rutina, voy trabajando en mi mentalidad, pues sí, un trader que está haciendo ese trabajo, si yo empiezo hoy teniendo más operaciones negativas, pero estoy trabajando en mi mentalidad, estoy trabajando en mi estrategia, si yo analizo al cabo de un mes, 3, 4, 5 meses, yo tengo que ir viendo el progreso. Entonces, ¿por qué? Porque estoy afinando mi estrategia para ser consistente en el tiempo. Entonces, el apalancamiento, pues el sugerido es que tengan 1 a 100. Esa es otra forma de evaluar el broker, porque hay brokers que te tienen sus propios apalancamientos. Entonces está cerrado, que tú entras a la cuenta y ya una vez te dicen, mira, pero es que el apalancamiento que yo ofrezco es este. Entonces, antes de ingresar a abrir la cuenta del broker, pues básicamente revisar cuáles son las funcionalidades que tiene ese broker, qué es lo que ofrece, tanto en cuentas demo como en cuenta real, porque si bien es cierto, van a empezar con una cuenta demo, pero la idea es que esa misma operativa que ustedes implementaron y ustedes adecuaron en una cuenta demo, en el tiempo la lleven a una cuenta real. Entonces, lo más lógico es que ese broker con el cual van a hacer la cuenta demo sea el mismo que luego más adelante vaya a ser su propio, que les permita tener la cuenta real. Entonces, ¿cuál es la exposición? Pues obviamente la exposición es que mientras, lo que se hablaba, mientras más apalancamiento tengas, va a haber una exposición que va a tener un mayor riesgo. Entonces, no tener ni un riesgo ni tan bajo ni tan bajo, porque un riesgo por lo menos de 1 a 30 de apalancamiento que algunos brokers ofrecen es como que ir como con pasitos de bebé. Eso no está malo porque eso también depende de la personalidad de cada quien. Esto es un sugerido y lo que le hago es hacerle como que un intermedio porque antes del 1.100 se encuentra por lo menos el 1.30, el 1.20, 1.30, 1.50 y después del 1.100 también se encuentra el 1.500, el 1.1000, el 1.2000. Entonces es como un punto medio donde esa exposición al riesgo es intermedia. El margen, pues obviamente es el requerimiento de fondos adicionales para mantener posiciones abiertas. ¿A qué me refiero esto? El margen es eh, cuando se está operando, cuando se opera, si el trader abre una operación, ¿no? Y después ve otra oportunidad de abrir otra operación, siempre tiene que considerar cuánto es el apalancamiento que está usando. Si yo en principio en la primera operativa yo coloqué un riesgo de 1.100 y yo estoy abriendo otra operativa donde estoy utilizando el mismo riesgo, lo que estoy haciendo es duplicándolo. Entonces, hay que tener mucha precaución básicamente, porque en el momento que yo tenga dos, y yo puedo tener, el trader puede tener cualquier cantidad de operaciones abiertas que le permita su capital, porque si bien es cierto, cuando hablamos, recomendación es no poner en exposición más del 10% de su capital.
Si yo tengo una operativa que ya me cubre el 10% de mi capital y yo abro una segunda, ¿qué es lo que estoy haciendo? Colocar en riesgo el 20% de mi capital. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy sobreoperando. Y eso, si yo no controlo esa sobreoperación, en el tiempo lo que voy a hacer es que voy a pasar a ser de las estadísticas del 90-90-90. Entonces, siempre mantener que el 10% del capital es el máximo, pero si yo me mantengo dentro del riesgo del 5%, para mí está bien, porque yo en una operativa puedo llegar y agarrar, solamente colocar el 5% del capital y en una segunda operativa, una segunda oportunidad que se me presente en el mercado, yo puedo colocar ese otro 5 y ya no estoy sobreapalancándome, sino que estoy en el límite del 10%. Pero en ese caso, entonces hagamos un retroceso. Entonces, en ese caso, si yo voy a manejar el 5%, entonces solamente coloco el 2.5 en una operativa para que me dé la oportunidad, si veo otra opción de entrar en el mercado, pues yo pongo ese 2.5 y me subo más el 5%. Y siempre voy a tener el riesgo a margen. Eso es lo que se trata cuando hablo del margen que va de la mano con la exposición en el mercado. ¿Sí se entiende? Una preguntita. Sí. La semana pasada, bueno, en la sesión pasada tú decías que hay, digamos, cuando tú pones o haces el apalancamiento que te dan un tanto de dinero, o sea, este 1.100 es como que te dieran los 100 y eso es lo que tienes que manejar para el mes o lo que sea y no quemar la cuenta. El 1.100 es un préstamo que me da el broker para yo impulsar la ganancia, porque no es lo mismo que yo coloque un dólar de operativa, o sea, a ver, más o menos como para que lo entiendas aquí. El 1.100, yo pongo una operativa digamos, un dólar de mi bolsillo, ¿no? Pero Ujú. entonces el broker me da la opción de que con ese dólar yo gane 100. ¿Sí me sigues? Sí, Pero esa misma opción que me está dando de que yo te doy la oportunidad de que tú ganes 100, también es la oportunidad para que tú pierdas 100. Entonces, es entender que o sea, el apalancamiento se ve muy jugoso, muy sustancioso. Oye, qué bien, yo pongo uno y tú me das 100, pero es que igualito tiene también como que la otra cara de la moneda, porque en la misma medida que yo puedo ganar 100, también puedo perder 100, porque igual se lo va a comer. En el momento que yo lo pierda, pues eso es una pérdida del capital. Entonces hay que estar muy consciente de eso. Mientras más apalancamiento yo tenga, también tengo mayor riesgo de perder ese mismo monto en mi capital. ¿Listo? ¿Lo entendiste? sí. Entonces, bueno, ahorita te De todos busco. modos, igual, acuérdate que esto es teoría y en el momento que estén operando, esto es lo que me explicaba así, ¿verdad? En el momento que yo voy, claro, yo no voy a ver ni voy a cuestionar nunca el apalancamiento, para mí va a ser buenísimo mientras yo vea que me está dando retribuciones en ganancia. En Ujú. ese momento yo no lo voy a objetar. Yo lo voy a empezar a objetar cuando yo empiece a ver los retrocesos y empiece a ver las pérdidas. Y entonces ahí es cuando empiezo yo a ver cuál es el aprendizaje de tener un apalancamiento bajo, medio o alto. ¿Listo? Ok. Vale. Entonces, estas son dos pantallas de cómo se ve el MetaTrader para operar, ya básicamente para operar. Entonces, eh, ah, yo voy a probar esto a ver si esto sirve aquí. Yo nunca lo he hecho, pero voy a utilizar el lapicito. Vamos a ver si el lapicito aquí. Aquí yo estoy utilizando este par. ¿Sí lo ven? ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. Bueno, Yo remarqué arriba que aquí arriba siempre va a estar, digamos, el producto que yo voy a tradear. Aquí arriba yo tengo el euro dólar en la parte izquierda y aquí en la derecha yo tengo el oro versus el dólar. Siempre yo tengo que divisar y tengo que ver o seleccionar cuál es el producto que yo voy a operar.
Y debo fijarme en la parte superior, porque a veces pasa, y al principio, al inicio, pues pasa muchísimo, que yo veo se ve la oportunidad, como tenemos un listado de, digamos, de productos que nosotros vamos a operar, entonces en el momento de tomar la decisión, pues a veces se nos pasa pues, a veces el MetaTrader es así, que siempre deja grabada el último producto que nosotros tenemos, y entonces en el momento de hacer un cambio, pues en el momento que yo abro para darle la opción de compra o de venta, siempre me va a traer el último producto que yo dejé guardado o la última operación que yo hice. Entonces, en principio, siempre toca estar atento cuál es el producto que yo voy a operar y si realmente ese es el que tengo acá, si no me toca seleccionar. La opción que siempre, por lo menos de entrada, siempre debe aquí decir ejecución del mercado. Siempre. Más adelante, cuando ya se hayan familiarizado con el MetaTrader, hay otras opciones que se pueden programar y, y se seleccionan aquí en esta misma. Aquí hay una flechita que se abre, esta flechita que está aquí. Esto se abre y aquí da otras opciones. Pero de momento solamente vamos a utilizar la opción de ejecución del mercado. ¿Qué quiere decir ejecución del mercado? Quiere decir que en el momento que nosotros pulsemos tanto el botón de venta como el botón de compra, el broker va directamente a colocar la operación en la bolsa de valores que esté activa en ese momento. O sea, al momento de clear, eso es automático, se hace una conexión de la plataforma del broker hacia la bolsa de valores. O sea, eso es como una operación en vivo y en directo. Se está operando, ejecutando en el mercado actual. Ok. Esto que está aquí abajo, este numerito, vamos a cambiar de color. Vamos a ver cómo cambiamos aquí. Vamos a ponerle este rojo. Este numerito que está aquí abajo, este numerito es el lotaje que yo voy a usar. ¿Cómo se calcula el lotaje? El lotaje siempre se va a calcular en base al capital que se tenga. Entonces, existen, sí, eso son herramientas que existen, se llaman calculadoras de lotaje, calculadoras de Forex, calculadoras. Entonces, en función al porcentaje de riesgo que yo voy a utilizar, yo me voy a esa plataforma, le coloco, le digo, mira, yo voy a operar el euro dólar, tengo un capital de $1000, ¿cuánto de lotaje me das para tener una ganancia del 5%? Y eso automáticamente la calculadora lo saca, me va a decir cuánto lotaje debo yo colocar y ese número que me da esa calculadora es el que yo pongo aquí. Aquí es donde va el lotaje. ¿Listo? Estos números que están aquí abajo son los precios que tiene actualmente el euro dólar en ese momento. Tiene un precio como que, no, esto no tiene, o sea, ¿por qué son dos precios? Porque acuérdense que yo les dije a ustedes que el broker cobraba una comisión, ¿cierto? Que es el spread. ¿Por qué me pone dos precios? Porque la diferencia entre uno y otro es la comisión del broker, que generalmente este mismo precio es el que se ve aquí abajo. La distancia que hay de aquí a aquí, esta distancia, de este precio, este es el pedacito que es la comisión del broker. ¿Se entiende? ¿Sí me siguen aquí? ¿Alguna duda? No los escucho, no los escucho, necesito escucharlos. Listo. O sea, como lo que está en lo de la línea media sería la comisión del broker, o sea, el 1.815 o algo así. Sí, o sea, yo básicamente me voy aquí, generalmente tú haces una simple resta
Agarras Ajá. el número mayor, le restas el número menor y esa diferencia de precio es la comisión del broker. Si yo veo que la comisión es muy alta o yo estoy viendo que la vela, porque aquí hay que estudiar la vela, si la vela es lo suficientemente larga o tiene bastante volumen para operar, volumen de mercado para operar, entonces yo decido si yo entro o no, porque en el momento de yo ver cuál es el spread que se está llevando el broker y el recorrido es cortito, entonces yo preferible no decido entrar. Pero generalmente este precio al momento de yo restarlo siempre me va a dar cuál es la comisión del broker. Y yo me voy a ver cuánto de recorrido tiene la vela, a ver si me cubre ese spread para luego yo poder tener mi ganancia. Es como decirte, yo primero trabajo para el broker, porque todo trader primero trabaja para el broker va a tener su ganancia, y después que el broker tiene su ganancia, es que yo empiezo a tener la mía. ¿Se entiende? Y por ejemplo, ahí tú eres el mismo que la saca, o él también te la puede, o él también te puede decir, bueno, en esta transacción tanto esto es lo que yo voy a coger o no. No, no. Eso no te lo dice porque eso es básicamente, te lo está diciendo aquí mismo. Con este Ok. recuadro que está aquí, te está diciendo, mira, aquí está el precio, aquí está Ujú, el precio. Entonces, de una vez te pones los dos precios porque la diferencia siempre va a ser la comisión que él tiene. Pero eso no te lo va a decir, eso es un cálculo que tiene que realizar uno. Y tú decides en base a eso si entras o no entras a la operativa. ujú. ¿Listo? Ok. Ok. Entonces, este recuadro que está aquí, siempre del lado izquierdo, perdón, vamos a explicar este que está del lado izquierdo, se refiere digamos, al precio que yo voy a estocar, que yo voy a colocar como stop loss. Eso es lo que me va a decir cuánto de pérdida yo voy a aceptar. Entonces, si yo trabajo con el 1-2, ¿qué quiere decir? Que yo solamente voy a aceptar una porción del capital, en este caso una porción del lotaje, yo la voy a aceptar como pérdida en caso de que el precio se regrese. Esto aquí en el lado izquierdo. Aquí me lo dice también. Aquí me dice, aquí se coloca el stop loss. ¿Listo? En el lado derecho va lo que se llama take profit. Aquí lo dice, take profit. Entonces aquí es donde yo coloco la relación 1-2. Si yo estoy diciéndole al broker que yo quiero hacer una operación donde yo voy a perder solamente un lote o sea, una porción del capital o un margen de 1 versus 2, entonces yo aquí voy a poner un, un, digamos, un lote de stop loss y 2 de take profit, porque estoy en relación de 1-2. ¿Sí se entiende? Aquí. Aquí voy a marcar lo que yo estimo si el precio se retrocede, cuánto se va a parar la operativa y cuánto yo voy digamos, aceptar de pérdida, que generalmente siempre es la relación 1. Y aquí cuánto va a ser el take profit, siempre va a ser una relación de 2. ¿Listo? Cuando yo tengo todos esos parámetros listos, si yo voy a hacer una operación de venta, pulso aquí el botón de venta. Si yo voy a hacer una operación de compra, pulso el botón de compra. En el momento que yo pulse esos botones, ya prácticamente se da la instrucción al broker para que se ejecute la operación. Cuando cuando la operativa se abre, básicamente lo que toca es llegar y esperar, porque cuando yo tengo estos parámetros marcados, en el momento que si el mercado llega a tocar alguno de esos dos precios, se cierra la operación. Eso es automático. El trader no tiene nada que hacer allí. Eh, Otra forma de operar es que no coloques estos montos, no los coloques, pero eso es riesgo porque dejas la operativa abierta. Entonces, como el mercado, si estás utilizando un par que es volátil, entonces
probablemente se te va más en retroceso y puedas tener una pérdida inclusive de más del 5 o el 10%. Entonces, recomendable siempre es verificar que se coloque tanto el precio de Stop Loss como el precio de Take Profit. ¿Cuánto estoy dispuesta a aprender o a perder y cuánto estoy dispuesto a ganar y a disfrutar? Entonces, son dinámicas que toca ir revisando antes de cada una operativa. ¿Listo hasta aquí? ¿Lo entienden? ¿Alguna consulta? En el chat de Pedro, que dice, ¿dónde se establece ese porcentaje de riesgo? ¿Se indica en la plataforma o uno estima hasta dónde sería la posición para que la pérdida no sea mayor a ese porcentaje? El porcentaje, existen plataformas, que fue lo que yo le dije, herramientas, no son, sí, son plataformas, son herramientas que se utilizan, lo que les decía, la calculadora de lotaje, calculadora de riesgo, libros, hay varias, hay infinidad. Eh, Generalmente sí, calculadora de Forex, todas esas tienen, inclusive hasta los mismos brokers ahora tienen unas calculadoras también que te permiten en base al capital, porque siempre todo parte de cuánto es el capital. Si yo tengo un capital de 100, pues obviamente el 10% es $10. Entonces, ¿qué me va a decir? Yo ninguna operativa puedo ponerla con más del 10%. ¿Por qué? Por con el riesgo, el capital. Porque ponte que la primera operación, poniendo en riesgo un capital del 10%, da pérdida. Quiere decir que al cerrar ya yo no tengo un capital de 100, sino tengo un capital de 90. Cuando yo vuelvo a ingresar otra vez a operar, ¿sabes qué? Es como entender que esto es como una casa de apuestas, pero la casa de apuestas va a ser más asertiva en la medida que nosotros estudiemos y veamos el mercado y controlemos el riesgo, porque no es lo mismo mantener una operativa donde yo voy a arriesgar el 50% de mi capital. Ponte que la operación vaya en contra, al yo arriesgar ese 50% que quiere, que yo de un capital de 100, ya yo no tengo 100, ya me quedé con 50. Entonces, y eso es con una sola operación. Si yo quiero hacer operativa en una semana y todo el tiempo estoy poniendo el riesgo, el 50%, pues a la vuelta de 2 días ya no, yo no tengo capital. Entonces, ¿por qué hay que siempre revisar cuánto es el riesgo? Y como sugerencia, comenzar con el riesgo más bajo. Por lo menos lotajes, comenzar con lotajes de por lo menos 0,01. En ese momento, pues ya yo estoy viendo cuánto es, porque es que ese lotaje depende mucho también del el tipo de producto que se vaya a operar y del capital que vayan a tener. Entonces son cosas que no son aisladas y no son cerradas porque difieren. Por lo menos el euro-dólar no es lo mismo que la libra-dólar, no es lo mismo que la libra-yen, no es lo mismo que el oro, no es lo mismo que la plata. O sea, son muchas variables que toca colocar y para eso existe esta calculadora, que a veces tú lo haces, pues, ya cuando te familiarizas, lo haces tú mismo. Ya particularmente en mi caso, yo no utilizo ya la calculadora porque ya yo lo manejo, ya yo sé, llevo mis cálculos, pero en principio sí debería llevarse la calculadora porque eso ayuda mucho. No sé si respondí tu pregunta, Pedro, pero es allí. Cuando ya se hagan las sesiones de práctica, en las sesiones de práctica ya les hago la sugerencia de las páginas donde se hace este cálculo del riesgo. ¿Listo? Vamos aquí a- a compartir de nuevo. Eh, ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, claro, sí se ve. Listo. Sí hay material que sirve bastante porque como les decía anteriormente, nos cultivamos y nutrimos la mentalidad en base a la cantidad de cursos que hagamos, libros que leamos,
Inclusive creo que estos libros se encuentran en audiolibro para los que se le hacen más fácil, por lo menos si van en el vehículo, como iba Lorena hace rato a su trabajo, pues si se les hace más fácil los audiolibros, entonces eso va fomentando el tema de mentalidad. Estos dos libros son súper buenos, son como que, por lo menos Trading en la Zona es uno de los más antiguos y casi que es como la Biblia del trader. Y el de 10.000 horas de trading es buenísimo porque lo que incentiva es que mientras más práctica se haga, más práctica, es como cuando los pilotos hacen su certificación de piloto, pues básicamente no los dejan operar hasta que no tengan verificadas sus 10.000 horas de ensayo o de práctica. Entonces, es como que la invitación es para que no solamente se queden con las orientaciones que le estoy dando ya, porque si bien es cierto, pues son orientaciones. Vuelvo y les digo, en el momento que nosotros entendamos muy bien lo que es la triada, que es que cada quien va a definir su propia estrategia, porque aquí no es decir, no, porque Carolina tiene esta estrategia, tiene esta rutina y tiene esta mentalidad, eso no les va a servir, porque cada uno tiene su propia personalidad, cada uno tiene que ubicar cuál es su rutina en el día a día y cada quien debe definir cuál va a ser la estrategia que va a buscar. Entonces, si esto fuera así, entonces ya existiera en el mundo pues una estrategia exitosa donde todos los traders del mundo fueran millonarios y hicieran todos sus traders operativos todos exitosos, pero eso no es así. Entonces, en el momento que se entiende y se internaliza que esta triada debe definirla y debe testearla cada uno desde su propio espacio, es lo que le va a dar y le va a garantizar que esto sea, esta forma de generar ingresos adicionales sea sostenible en el tiempo. Entonces, bueno, muchísimas gracias y les doy pues consultas. A ver, esta es una segunda parte de teoría porque obviamente me interesaba que aprendieran y tuviesen una base teórica para luego ya ver en la operativa y en la práctica cómo irse manejando e ir buscando también una parte de profesionalismo. Porque si bien trato yo de hacerlo de la manera más fácil o más entendible posible, porque si tiene, digamos, su vasta información, porque no sé si recuerdan en la clase anterior cuando les mostré lo que era la inmensidad del mercado de la bolsa de valores, la cantidad de activos y de productos que se operan, pues eso es enorme. Entonces, en la medida que nosotros entendemos que todo este conocimiento nos va a servir es básicamente para eso, para que no formamos, para que no seamos parte de ese 90-90-90, que son las estadísticas, 90% de los traders que inician operaciones eh, pierden pierden 90% de su capital en menos de 90 días. Entonces, esta base teórica que le estoy dando es básicamente para eso, para que no formen parte de esas estadísticas y comiencen con buen pie para que, digamos, formen parte de ese 10% que sí hace las cosas como debe ser. La información de la parte 1, pues obviamente tienen que engranarla con la información de la parte 2 y creo que les dejé también en el grupo cómo hacer para revisar los brokers. O sea, hay un ranking de brokers a nivel de Latinoamérica para que averigüen en función de dónde se encuentra cada uno ubicado, cuál es el broker que les da. Entonces ya ahora les estoy dando más información adicional, pues tienen que buscar un broker que les ofrezca buen apalancamiento, que ustedes vean, por lo menos que les dé también la opción de trabajar su cuenta demo sin tiempo, que sea libre, y luego también la opción de abrir su cuenta real luego que finalicen la operativa en la demo.
Listo. Consultas, preguntas. A ver quiénes están aquí, que no los veo. A ver. Se me quedaron calladitos. ¿Dónde andan? Yo procesando, Caro, porque fíjate, todos estos, todo esto que nunca había tenido yo una capacitación así tan detallada, porque pues siempre empezamos así como que lo van a entender en el camino y lo van a entender en el camino, pero tanto así como dar los conceptos tan claros y aún así todavía yo creo que ya que hagamos los ejercicios voy a procesar mal tanto el lotaje como el apalancamiento, ¿no? Porque son términos que manejas, pero no los, en mi caso fue así como que entra como va, o sea, así ya lo vas a entender posterior. Y me doy cuenta que realmente no lo he entendido tan como debe de ser. Pero yo creo que ahorita ya cuando hagamos los casos prácticos, va a ser muy importante tener estos conocimientos desde ahorita. O sea, a mí eso es lo que me está brincando mucho, de que nunca tuve una capacitación así tan detallada. Y muchas gracias, Caro, está súper padre y muy sencilla. Tiene una manera de explicarla muy sencilla. Tú dices que nunca tuviste una capacitación así y sin embargo operabas. Y sin embargo has operado, lo Así has es. hecho. Entonces tampoco es una limitante el que tú tengas o no tengas, pero el tener una base de conocer, de conocimiento, pues te da, o sea, eso lo entendí porque obviamente a mí sí me explicaron y me lo explicaron de esa manera. Yo sí tuve bases y bases teóricas y yo nunca entendía por qué cuando se iniciaba de hecho, inclusive en capacitaciones pagas que la gente realiza, ¿por qué no se le hace este tipo de, digamos, de entrada a nivel teórico? Y pues cuando yo entendí, porque en ese punto, en ese proceso, yo me entendí, me topé con esta estadística y yo, wow, pero es que si estas estadísticas son así, con razón los brokers y las bolsas de valores son tan rentables. Y entonces, recuerda cuando le hice la alusión también a los pececitos, bueno, somos nosotros los pececitos, pero estamos en un acuario, sino en un mar donde también hay tiburones y ballenas. Entonces, ¿cómo entender eso? Pues obviamente, ¿qué hacen? O sea, existen cualquier cantidad de pececitos que prácticamente se los comen, pero ¿por qué se los comen? Porque no existe esta orientación donde te dicen, tú tienes que conocer, tienes que hacer esta triada, porque ¿qué es lo que he hecho yo? Yo me he dado la tarea de inclusive hasta entrevistar. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar traders, porque ahorita con las redes sociales esto es buenísimo, porque en las redes sociales la mayoría tiene sus redes abiertas y hacen en vivos y esas cosas, y el tú interactuar con ellos y poder preguntarles, mira, o sea, que cómo ha logrado su consistencia en el tiempo y qué ha pasado en en todo ese aprendizaje y experiencia y cuánto tiempo llevan, siempre generalmente termina diciendo y poniendo en evidencia estas estadísticas. Y yo dije, no, mira, es que definitivamente. ¿Por qué por lo menos esta orientación yo la hago libre? Precisamente porque es que yo no me lucro de esto no es mi forma de lucrarme, pero es una orientación que te da, porque probablemente a la larga ustedes ya se busquen una formación eh, más profesional, no lo sé, pues esto es libre, pero ya tienen una base y una base que les va a servir de, digamos, como de soporte para poder llegar y aprender cosas, porque es que el conocimiento es tan grande, o sea, yo sigo a grandes traders y yo digo, santo Dios bendito, y yo lo sigo y yo digo, yo no sé nada, porque tienen aparte de conocimiento, tienen una dinámica de los mercados, de cómo se manejan, de los análisis tanto técnicos como fundamentales, que yo digo, esto es impresionante, es impresionante, pero es una dinámica muy bonito porque desde el punto de vista que yo entendí que la mayoría de las fallas o de las pérdidas que yo he tenido siempre han sido por el tema de mentalidad. Cuando yo entendí que cuando yo tenga autoconocimiento de mí misma y de por qué mis emociones me juegan malas pasadas,
es porque es un tema que es interno mío, que el mercado no tiene que nada que ver, ni las bolsas están en contra de mí, ni nada de eso, porque siempre tendemos a buscar, la tendencia nuestra es buscar los culpables afuera de lo que nos sucede a nosotros. Ah, no, perdí esto, ah, no, esto es culpa de esto porque no sé qué, el mercado, que no sé qué. No, generalmente siempre es responsabilidad nuestra y la culpa es nuestra. Entonces, empezar a asumir responsabilidades desde el tema de llegar y educar, de buscar orientación, de seguir a los que ya están más avanzados que uno y ver qué de ellos sirve para que yo pueda adecuar a mí. Porque vamos a estar claro, a veces toca llegar y escoger como piensas, bueno, esto es lo que me sirve para mí. Y es lo que les digo, en el momento de aprender esa triada de lo que es la estrategia, porque la estrategia es la mía, la rutina es la mía y la personalidad es la mía, cuando yo hago ese match, es cuando yo veo y empiezo a ver consistencia en el tiempo. Y yo digo, o sea, es maravilloso, porque cuando luego sumas y o sea, le adicionas lo que es el interés compuesto a este tipo de negocio, te puedo decir, te vas a jubilar muy bien, es lo que les puedo decir. ¿Alguien más? ¿Quién más tiene para dar feedback, porfa? Y bueno, Sí, a mí también me parece muy, muy chévere tu clase y muchas gracias. La verdad que yo he estado operando ahí haciendo, así como digo yo, también he perdido, he ganado, pero sí, cuando uno pierde le da como un estrés y todo eso y dice, ya yo con esto no sigo, pero bueno, ya tomando calma y apartando un rato, volví otra vez. Pero sí, yo lo hice sin ningún conocimiento, solo algunas cosas que había visto por ahí, pero no había tomado una clase así como la tuya, está bastante detallada todo esto y realmente me gusta el grupo. Muchas gracias. ¿alguien más? El tema del trading no difiere mucho de cualquier actividad. Por ejemplo, no sé, o sea, un deportista que quiera asistir a las Olimpiadas, pues obviamente tienes que cumplir sus horas de práctica, tiene que cumplir sus métricas, tiene que cumplir, no sé, o sea, una serie de requisitos que luego es lo que le van a dar para que pueda tener la oportunidad. Pero hoy les digo, o sea, todo es un punto de partida, todo es tener el conocimiento base y una vez que tú tengas el conocimiento base y empieces a hacer la práctica y la integres, lo que queda es cumplir las horas de vuelo. Y una vez que o sea, una persona cumpla sus horas de vuelo en una actividad, pues, obviamente ya se vuelve una persona experta. Y eso es cuestión solamente de tiempo. Entonces, la invitación es esa, pues sí, ahí, como yo se los dije en un principio, en la sesión pasada, eh, el trading es como un autobús. Si no lo agarras en esta, pues lo agarras en la próxima. Siempre van a pasar autobuses, pero igual la decisión es de cada uno. Ya cada uno ve de su propio contexto, de su propio espacio, si este es el momento adecuado para arrancar, porque vuelvo y le digo, es un tema de revisar más que todo la mentalidad, porque es que ya, digamos, por lo menos yo, o sea, yo tengo 55 años de trayectoria, donde uno carga una maleta, y se los he explicado en las sesiones de mentalidad, cargamos una maleta a cuestas, pesada de muchísimas cosas. La mayoría no son ni cosas nuestras, son cosas que nosotros decidimos cargarnos y nosotros nos cargamos solamente de la familia, de los amigos, del trabajo, de cualquier cantidad de cosas que no son nuestras. Y entonces empezar a hacer esa revisión, eso cuesta y eso duele, a nadie le gusta. Entonces, cuando ya tocas aligerar el equipaje y cuando ya te das cuenta, ya yo estoy ligera de equipaje, ya puedo cargarme de esto, porque ya decido, es una decisión de que yo me voy a dedicar a digamos, a este oficio, es otra cosa, pero cuando cargamos, y cuando llegamos a este punto de revisión, donde nos vamos a sumar de cosas, pero no sabemos cuáles son las que traemos, es bastante complicado, porque ¿qué primero tenemos que entender? Que el cuenco hay que vaciarlo,
No sé si han escuchado el tema del cuenco. El cuenco, si no tiene más espacio para llenarlo, o sea, ¿de qué más lo vayan? Es que por más que yo les explique, es que no me entra, no me entra. ¿Por qué? Porque el cuenco no está vacío. Hay que vaciar para llegar y darle apertura a nuevas cosas. Y pues la invitación es esa. Sí, yo le entiendo Esperanza también, yo entiendo tu, tu exposición donde cuando llegas y dices que es la primera vez que estás viendo algo en detalle, porque es que no es usual, no es usual. Yo dije, bueno, si yo voy a hacer las cosas, vamos a empezar a hacerlas bien hechas, porque este es como mi labor social que yo estoy dando a la humanidad. Entonces, en los días o en los momentos libres que yo tengo y que yo dispongo, yo digo, bueno, o sea, tenemos un grupo de personas que quieren aprender, vamos a hacer las cosas bien hechas, porque lo que les he dicho yo a ustedes, que en alguna oportunidad, cuando ustedes tengan la suficiente experiencia para llegar y enseñar esto, que lo hagan, así mismo como lo estoy haciendo yo. Entonces, en algún punto vamos a tener aquella masa crítica, porque es que lo que necesita la humanidad, gente que esté educada, que sepa manejar el dinero porque en la medida que maneje bien su dinero y sus finanzas, oye, le va a dar mucha más tranquilidad y felicidad en el tiempo. Y ese dinero pues lo puede compartir para hacer sus sueños y para compartirlos en familia. Entonces, ¿cuál es la dinámica de vida? La dinámica de vida es esa, pues apoyarnos unos a los otros. Yo no espero retribución alguna porque sencillamente esta es mi forma de dar, mi forma de dar a la humanidad, de dar a ustedes. Qué bien que tiene, porque esto es totalmente voluntario. El que viene acá, pues es que porque llegó y quiso y porque quiere aprender. Y que bueno, que tiene, cada uno tiene sus propias cosas, su propia dinámica de vida, su propia rutina, y venir a ajustarse precisamente a estos horarios, estas cosas, pues es algo voluntario. ¿Por qué? Porque este es mi tiempo que yo estoy dando de voluntaria también para dar este conocimiento a cada uno de ustedes. Entonces, estamos aquí, estamos los que estamos y bueno, pues quien luego quiera ver la grabación, pues tiene la disposición de ver la grabación y no hay ningún problema. Y aquí no vamos ni a juzgar ni a etiquetar porque si estás o no estás, sencillamente es que cada quien tiene y debe definir su estrategia, su rutina y revisar su personalidad. Pero yo no estoy aquí ni para juzgar ni etiquetar, solamente estoy aquí de forma voluntaria para darles lo que puedo darles de mi conocimiento con el mejor cariño posible. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces yo entiendo, es bastante información. Les voy a compartir las láminas también, como hice. Pedro en su momento les va a compartir también la grabación. Y bueno, sí me gustaría escucharlos de qué se llama. A ver, no todos a la vez. O vamos por lista. Pues yo siempre agradecimiento, Caro, y estoy muy contenta de volver a empezar de cero y pues tener estas herramientas de una manera las recibo con el mismo cariño que nos las das y yo sé que esto me va a funcionar mucho mejor de todo lo que ya tengo. Y pues más que nada eso, agradecimiento a ti, a tu tiempo y a todos por estar aquí. Gracias, Caro. Gracias, Esperanza. A ver, ¿quién más? Juan. Hello, hello, ¿cómo están? No, excelente, de verdad que comparto la misma opinión. Primera vez que veo la información así de una manera pero tan didáctica, tan sencilla. De verdad que las dos academias en las que he estado anteriormente, una que fue de multinivel y de la que ya vengo actualmente, no explicaban de esta manera, o sea, es como dicen, no, aprenden el camino, y nosotros estamos diciendo, de todos modos, si tú quieres, allá están unas grabaciones que empezamos en el año cero y tú las buscas y tal, y entonces uno como que se iba perdiendo, porque no había una continuidad o no había una forma así de un paso a paso a seguir, pero de esta manera, excelente. Estoy enamorado de esta modalidad. Gracias, Juan. A ver, ¿quién más por aquí? Melissa, ¿puedes hablar? Hola, sí, estoy en la oficina, pero pues ahí puedo hablar. Nada, escuchándolo, no presté así como
full 100%, pero al escucharte, o sea, hago un recorderis de todo lo que he estudiado y llevo estudiando, entonces me llevo eso, el recorderis que hago. Excelente. Muchas gracias, Melissa. Listo. Andrés, ¿puedes hablar? Hola, buenos días. Sí, claro que sí, siempre. Ade- Bueno, primero te ofrezco disculpas porque me salí del grupo. Lo que pasa es que no reconocí el nombre del grupo y cuando yo estoy en Nueva York, entonces todos los días me ingresan por trabajo, por cosas en grupos nuevos y dije, bueno, ¿y este grupo qué? Y me salí. Pero bueno, el contexto es como mi primera cercanía con este tipo de actividad, o bueno, actividad que quiero iniciar, me parece súper porque realmente creo que la base para bien sea el éxito o fracaso en cualquier actividad, negocio o situación que te encuentres o te quieras iniciar es como esos pequeños detalles que iniciando se olvidan de tal forma que tú dices, si hubiese sabido, si me hubieran dicho, mire acá, no solo mire allá, me hubiese ido mejor. Eh, Creo que muchas veces o la mayoría de veces son el éxito y es lo que estoy viendo acá, como que ese detalle, mira, mucho detalle en la comisión del broker. Oye, mucho cuidado acá. Hey, ten en cuenta que la sesión siempre inicia con el cierre anterior. Hey, y son como que pronto, más adelante, para alguien experimentado es algo muy obvio, pero para uno que inicia es algo muy clave. Y muchas veces en esas cosas es que uno empieza a caer y entonces empieza como a ponerse uno como un poquito bajo de nota. Entonces, te agradezco mucho por tu tiempo ante todo y pues nada, a darle con toda y a tener muy en cuenta estas cosas. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias. A ver, por aquí, a ver, está. Lore, ¿puedes hablar? Listo, sí. Ya ahorita no, pero ya ahora sí. Hola, Carito. No, mira, súper agradecida y aparte de eso, como más tranquila frente al tema, ¿no? De pronto tenía muchos tabú frente a todas las posibilidades de riesgos, pérdidas que no pude ver, pero lo hiciste ver demasiado fácil y que efectivamente, pues, eh, digamos que con la experticia en el control de las emociones también el ejercicio va a ser llevadero y no es más una carga ni un trabajo más, sino como un hobby más que se va a hacer. Excelente, excelente. Gracias, Lore. Gracias. No, a ti, Carito. A ver, ¿quién más? Justo, ¿puedes hablar? Sí, sí puedo hablar, Carolina. Adelante. Bueno, pues para mí es de recuerdo lo que he estado explicando. Los conceptos que has explicado, pues ya los conozco, aunque siempre viene bien, siempre hay alguna cosita que o bien no recordabas o, por ejemplo, en este caso tú has hecho una explicación suponiendo que pues, yo trabajo con el ordenador. Sin embargo, creo que las explicaciones que dabas son utilizando el teléfono móvil. Entonces me vendrá bien, entre otras cosas, para cuando yo haga eso. Por ahora no utilizo el móvil porque siempre lo tengo ahí saturado. No, cuando compre el siguiente móvil y sea más potente, utilizaré tanto el ordenador como el teléfono. Entonces, todo lo que me estás diciendo utilizando el móvil para mí me viene bien, porque espero utilizar el teléfono no tardando mucho, ¿vale? Es lo que te puedo decir. Lo demás, los conceptos, pues son de iniciación y los explicas muy bien. Y entonces, como ha dicho Melissa, para mí es, digamos, como decir, recordar eh, los conceptos que ya había aprendido, ¿no? Que viene bien y porque además siempre puede haber alguna cosilla nueva, ¿no? Que uno igual no ha caído. Y en este caso, pues el hecho de utilizar el teléfono móvil, pues me vendrá muy bien. Claro, Gracias. exacto. Digamos, de todos modos, igual en las
digamos, cuando comencemos las prácticas, en las prácticas, pues sí, o sea, acuérdate que cada quien va a definir si lo va a hacer la operativa, si va a ser el celular, si va a ser la PC, si va a ser la tablet, como sea. Pero entonces vamos a tratar de interactuar con cada uno de esos equipos de manera que también los conozcan y se familiaricen, porque obviamente si yo no voy a decirles, mira, pero es que se va a operar en el celular nada más, o sea, no. O sea, a mí me costó muchísimo. Yo no tengo mucho operando con el celular. Yo siempre, o sea, años de años operando solamente con la computadora y no me atrevía. Y de hecho, digamos, la fortaleza mía es en la computadora, pero aprender de cosas nuevas me ha hecho también abrir la mente, me ha hecho salir de esa zona de confort y me ha hecho familiarizarme con el uso del celular y eso también es bueno, porque abrir la mente es lo que te da también apertura para conocer de nuevas cosas y de nuevas experiencias. Así que nada, pues en su momento también vamos a ver todos esos temas. Y la idea es que, bueno, pues cada uno pues trabaje su tema de mentalidad. Y ya listo, creo que no me falta más nadie. Bueno, creo que Pedro, así bueno. ¿Qué dices aquí, Pedro? Que no estoy leyendo aquí. Vamos a ver qué dice Pedro. Gracias por el paso a paso. Me he llevado lo de determinar el riesgo versus el beneficio. Hay que tomar en cuenta que muchos que se inician no tienen concepto básico, exacto, y nos convertimos en esos peces que somos comida de los tiburones y las ballenas. Hay que tomar en cuenta que cuando se gana, alguien pierde. Y nosotros en la constancia buscamos ser los ganadores y este año nuestra rentabilidad vamos a practicar. Listo. Entonces, un poco para completar lo que dice Pedro, este espacio es precisamente para eso, para nosotros darnos ese apoyo o ese acompañamiento, porque si bien es cierto, cada uno está desde su propio espacio en cualquier lugar del mundo, pues imagínate tú, pues ya tenemos ahora a Andrés que está en Nueva York, Justo está en España, Luzma creo que también está en Estados Unidos, Melissa en Colombia, qué sé yo. Y bueno, la idea es que siempre vean que estos espacios son de apoyo, que no estamos solos y que tenemos acompañamiento para ir afinando, porque la idea de esto es que este acompañamiento sirva para ir afinando esa triada que cada uno debe hacer, porque en el momento de hacer el testeo para lograr la consistencia, nos vamos nutriendo en cada una de estas sesiones. Entonces, igual yo también me llevo mucho agradecimiento porque también es un apoyo, también para mí es un aprendizaje. Yo no dejo de aprender en la medida que estamos interactuando, que nos vamos nutriendo, que vamos viendo de nuestras personalidades, también es un aprendizaje. Para cerrar, sí, inclusive ayer estuve hablando con la persona que tiene la empresa que maneja el test, entonces sí me confirma que puede hacer un link por cada uno, un link para cada uno, entonces ya me confirma, tengo que recopilar el dinero, una vez que recopile el dinero, él me libera los links y entonces cada quien hace su propio test y ya lo tiene de consulta para que sea de revisión y autoconocimiento. Entonces, me dejan saber, no sé si se hace la misma lista, creo que Melissa fue la que hizo, bueno, o yo la tenemos, o me confirman quiénes son los que realmente lo van a tomar para yo de una vez cerrar el grupo. Y bueno, eso lo podemos hacer entre esta semana y la próxima para que cada quien arranque con su test y antes de, por lo menos que les sirva para definir una estrategia de arranque para la operativa. ¿Listo? Ay, fuera de eso, pues también para que digan de qué forma uno puede enviar el logo del pago y esas cosas, por qué medio también. Listo, listo. Les confirmo. Gracias. Feliz día entonces. Nos vemos Feliz semana. el sábado a las 9 en la sesión de mentalidad. Feliz Gracias. día. Gracias, buen día a todos. Buen día, bye.